la mexicana Andrea Chapela, la argentina Gabriela Cabezón Cámara y el peruano Joseph Zárate conversan con el dominicano Frank Báez sobre cómo la narrativa contemporánea enfrenta la crisis climática y reescribe el porvenir desde la urgencia, la desobediencia y la imaginación de otros mundos posibles. Hola, buenas tardes. Vamos a ponernos en esto. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación al festival. Estoy muy contento de participar y quiero darle la bienvenida a mis compañeras y mis compañeros que son grandes escritores. Gabriela Cabezón Cámara, que viene de Argentina. Tenemos a Andrea Chapela, que viene de México, y Joseph Zárate, que viene de Perú. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos diferentes regiones. Tenemos el Perú, el Amazonas, tenemos México y tenemos el Cono Sur acá representado, y yo represento el Caribe. Entonces, me parece que es una manera muy interesante de entender nuestro tiempo y sobre todo entender Latinoamérica. Y vamos a hablar sobre el futuro. ¿Qué es el futuro? El futuro hacia el que nos abocamos o el futuro que creamos, digamos, ¿no? Entonces, yo quiero empezar con Joseph, porque Joseph trabaja, vamos a decirlo de esa manera, trabaja el presente con sus crónicas y, bueno, como ustedes saben, estamos en medio y estamos inmersos en una crisis medioambiental. Hay mucha gente que sigue negándolo, pero la realidad es esa. Yo leí hace poco un libro que se llama El calor será lo primero que nos matará, en que el autor ya está hablando de que no es que el calentamiento global va a venir o que el desastre ecológico va a venir, sino que ya estamos viviéndolo. Entonces él cuenta y habla, hay un detalle en el libro que me llamó mucho la atención. Él habla del dióxido de carbono y él dice que si el dióxido de carbono manchara el aire de morado o de negro, púrpura, como ustedes quieran, se vería el cielo cambiar de color y no habría una sola persona que no dudara que estamos inmersos en un desastre ecológico. Pero el dióxido de carbono es un gas invisible y por lo tanto mucha gente se imagina que todo está bien y quiere creer que vamos, si seguimos así, vamos hacia un buen sitio. Entonces, yo quiero preguntarle a Joseph un poco de eso. Él escribió un libro que se llama Guerras del Interior, que lo pueden conseguir acá, y donde él habla un poco sobre esos conflictos que se dan entre lo ecológico y el desarrollo humano, para decirlo de alguna manera, y sobre todo en el área de la Amazonas en Perú. Entonces, bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo tú ves el futuro? ¿Hay un futuro? Ya se jodió el Perú, se jodió el mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias por la pregunta, Frank. Es difícil de responder porque mi parte pesimista dice, sí, pues estamos jodidos, ¿no? Pero mi parte optimista, o que intenta hacerlo, me hace pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando yo he pasado todos esos últimos años recorriendo el Amazonas, no solamente el de mi país, sino también el de los otros países amazónicos, ¿no? Somos más o menos 8 países quienes compartimos la cuenca, ¿no? Mi familia materna es del Amazonas, mi abuela nació en una comunidad indígena y demás. Cuando yo recorro esos territorios como reportero, como periodista, y hablo con las personas que viven en las comunidades, sobre todo con gente joven, ¿no? Que está de alguna manera articulando a sus comunidades para poder defender su territorio de la violencia extractivista, me hace pensar que es posible pensar en un futuro, ¿no? Un futuro ciertamente que supone una lucha frontal contra ciertos poderes, sobre todo políticos, que estos jóvenes están emprendiendo y lo han empezado a hacer tratando de apropiarse y utilizar los medios de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, ¿no?
utilizando su propio idioma indígena, utilizando estrategias comunitarias para poder capacitar a otros líderes y que esa defensa no muera en una generación, sino que permanezca y pase a otro lado, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2023 yo tuve la oportunidad de recorrer todo el río Amazonas, ¿no? Desde sus fuentes en los Andes hasta Brasil, en Belém do Pará, ¿no? Reproduciendo más o menos el viaje que hizo, bueno, Francisco Orellana hace casi 5 siglos, ¿no? Que se supone descubrió el Amazonas para Occidente, ¿no? En fin, esa es otra historia. El caso es que en ese recorrido tuve la oportunidad de entrevistar a mucha gente, entre ellos estos líderes, ¿no? Y me acuerdo siempre de una respuesta que me dio una lideresa que está en sus 30 años más o menos, que se llama Wanda Bitoto, que es una lideresa brasileña, profesora, ¿no? Y yo le preguntaba, eso que tú acabas de decir, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro de la Amazonía o el futuro que nos espera, ¿no? Y ella me decía lo siguiente, que hasta ahora me resuena en la cabeza, me decía, yo me niego a pensar en el futuro en tanto no pueda yo conectarme con el origen que me han arrebatado, ¿no? Y esa respuesta me pareció tan potente y luego me explicó por qué, ¿no? Me dijo, claro, porque ella fue desplazada, o el pueblo, su comunidad fue desplazada a principios del siglo XX por la explotación del caucho, donde hubo un estado de esclavitud y de matanza, de genocidio de la población indígena, y ella su familia, sus antepasados estaban más del lado colombiano, pero se tuvieron que desplazar hasta el lado brasileño y nunca más pudieron volver al lugar de origen, digamos, ¿no? Y ella me decía, la única manera en la que yo voy a poder pensar el futuro, imaginar un futuro, es si yo vuelvo a recuperar ese pasado, ese origen que me fue arrebatado por la violencia del capital, básicamente, ¿no? Y eso me parece que es un punto de partida tal vez que se puede conversar, ¿no? ¿Qué cosa es el pasado? ¿Qué cosa es ese origen que hay que recuperar, ¿no? Sí, qué bueno que tú traes el pasado a colación porque vamos a hablar ahora. Te quería preguntar a ti, Gabriela, con tu novela Las niñas del Naranjal, tú de alguna manera reinterpretas el futuro pero yéndote al pasado, utilizando la metáfora de la monja alférez, ¿no? Que quizá pudiera explicar un poco, hablar un poco de la monja alférez para quienes no están familiarizados, pero también cómo tú piensas el futuro desde el pasado. Por ejemplo, esta novela yo siento que tiene mucho vaso comunicante con cosas que están ocurriendo ahora y todo eso. O sea, si tú puedes trazar esa relación para también conectarlo con lo que decía Joseph. Bueno, hola. Muchas gracias a los organizadores de este festival, a todos por estar acá y un honor charlar con estos talentos. Pasado, futuro, monja alférez. Sí, encuentro muchos vasos comunicantes entre ese pasado y este presente, ese futuro, y lo que estaba diciendo recién Joseph, ¿no? Eso de que me parece que lo que decía esa lideresa, de que ella necesita recuperar el pasado que le fue arrebatado, la tierra que le fue arrebatada, la cultura que intentaron arrebatarle. Nosotros también, Latinoamérica está construida sobre escombros, sobre lo que han destrozado. Estamos montados sobre cadáveres. O sea, es un crimen. Latinoamérica tal y cual está hecha. Y es un crimen también por esta cuestión, por lo que pasó en la conquista, ni hablar, eso no hay que contárselo a nadie, por lo que hicieron nuestros estados-nación, que es continuar con esa política extractivista que siempre trae muerte, promete riqueza, trae muerte, destrucción, pobreza masiva y riqueza para 10 clases de gente que no voy a calificar ahora porque para malas palabras está el presidente de mi país, entonces no digo más. Pero digamos que gente horrible, trae riqueza para 10 oligarcas, ahí está, sin decir malas palabras. Entonces es una economía colonial basada en el extractivismo. Y eso fue la conquista. Ustedes agarran los diarios de Colón y lo ven, él diciendo que llegó, encontró unas tierras gloriosas, hermosas, se ve que le parecían hermosas, se ve que está conmovido. ¿Y qué busca ese ser de Occidente en esta belleza? Oro.
Entonces ve a uno que tiene una cosita de oro y les pregunta para que le indique dónde está. Y así, así, así. Y él habla de esta gente que dice que son hermosas y harto mansas. De esa gente, los taínos, no quedaba uno 100 años después, o quedaban 5. O sea, hay algo de esa destrucción del principio de la conquista que se continúa hoy mismo, que se continúa en todos nuestros países. Y también hay algo, si pensamos en las imágenes de futuros, que ahora tenemos, el futuro siempre es imágenes, son proyecciones que uno puede hacer desde el presente, pero tienen forma de imágenes. Por tanto, tiene una calidad de ficción innegable. Y ahora esa imagen de futuro, esa ficción, la están manejando 10 tipos. Qué sé yo, Elon Musk, todos los dueños de las grandes tecnológicas, las personas más ricas del mundo, los personas más ricos del mundo. Y ellos construyen una imagen de futuro apocalíptica. Ellos decidieron que este planeta se acabó y están acelerando en la destrucción, porque ellos saben que existe el cambio climático. No son un gringo perdido en Texas tomando cerveza todo el día que se cree que porque no ve el dióxido de carbono no existe. Ellos saben perfectamente que existe. Y decidieron que no importa, que se acaba, que hay que huir a Marte. Y eso es una imagen de futuro completamente horrible y apocalíptica, porque aún en el caso de que lograran ir a Marte, no esperen que haya una nave acá afuera para llevarnos. Digo, va a haber 10 naves. Entonces, eso es una ficción. Yo creo que nosotros podemos decidir que la vida de la Tierra, de la que somos parte, vale la pena y generar otras imágenes de futuro, otros lugares a los que dirigirnos, así como una dirección. Bien, qué bonito. Mira, voy a pasar a Andrea Chapela. Tiene una novela que se llama En todos los fines del mundo. Entonces, lo interesante es que quizás con tu novela tú estás trabajando ese pasado y estás repensando la actualidad, ¿no? Tú estás trabajando en ese pasado. Sí, hay una idea futurista, de todo. Eso lo vamos a hablar ahorita, ¿no? Y tú estás en el presente, tú estás viendo, tú eres estímulo, estímulo, respuesta. Pero Andrea ya parte de que todo se fue al carajo, de que estaba en medio del desastre, del hecatombe, y que lo que uno tiene que buscar es la pareja perfecta o la persona perfecta para pasar el fin del mundo. Entonces, en ese futuro me gustaría, si tú puedes hablar un poquito de tu novela, de hacia dónde te lanzas y eso, y ya desde el futuro, cómo tú miras este presente, ¿no? Sí, bueno, primero me sumo a los agradecimientos de poder estar aquí, que de repente a momentos es muy increíble, y también poder estar en esta mesa y hablar del futuro y de cómo hay tantas maneras, de puntos de partida, de comenzar a pensar en el futuro. Y sí, yo acabo de publicar en México en abril una novela que se llama Todos los fines del mundo, y que es una novela que en un principio yo quería hacer 2 cosas, que era escribir una novela de ficción climática, escribir el fin del mundo o la perspectiva climática que a mí me parecía, que a mí me daba más miedo, que tiene que ver con la inacción, que tiene que ver con que continúa y vamos parchando los problemas con tal de que las cosas sigan igual por el mayor tiempo posible, y aunque el futuro se está acabando, pues sí, vamos inventando pequeñas soluciones para que la vida que vivimos ahora continúe, a pesar de que se nota que se está acabando el tiempo. Un poco como ahora, pero unos pasitos hacia adelante. Y ese era uno de los temas que quería tocar, y el otro, pues quería hablar del amor y de la amistad y de esta idea de que hay que elegir personas para pasar el fin del mundo y para que el fin del mundo sea sobrellevable. Y de alguna manera la novela no terminó de ser tanto sobre el clima y sobre el futuro como yo quería, terminó siendo mucho más sobre esta segunda cosa. Y yo sigo pensando, ¿no?, que esa primera cosa para mí es muy importante, y que es muy difícil, o sea, cómo se narra el cambio climático, cómo se narra hacia el futuro, ¿no?, que siempre hay como que elegir,
una parte y a partir de ahí imaginar es muy difícil hablar de todo porque toca muchísimos aspectos. Pero bueno, esta novela que comienza en ese futuro un poco detenido, se llama Todos los fines del mundo porque el mundo se termina o colapsa ahí como por la mitad y la novela sigue. Y mi idea era un poco también hablar de algo que para mí fue muy importante, que oí decir a Yasnaya Aguilar en un conversatorio que tiene mucho que ver con lo que ustedes están diciendo, que Yasnaya decía es que el mundo se ha acabado muchas veces, ¿no? Depende cuál es el punto de vista, desde dónde estás parado, cuál es el fin del mundo que te toca, ¿no? Y hay muchos fines del mundo y a veces estamos hablando como el fin del mundo y se va a acabar el mundo, ¿no? Cuando en realidad se está acabando un mundo y cuando en realidad, sí, la Tierra va a seguir ahí, ¿no? Lo que también se está acabando es un mundo humano del que venimos construyendo tampoco hace tanto, a lo mejor un par de siglos a lo mucho, y una idea de lo que ha sido ese mundo y eso es lo que parece que se está acabando, ¿no? Que tampoco a veces, yo no estoy del todo segura si se está acabando del todo, si tenemos tanta suerte, porque a veces lo que yo pienso, que estamos siempre esperando que todo se acabe como… Y pensaba mucho en la pandemia mientras escribía el libro, porque lo escribí en parte en esa época, como todos hablábamos al principio de la pandemia, o por lo menos me pasaba mucho, de cómo después de eso iba a cambiar todo. No podíamos volver atrás, ¿no? Tenía que cambiar nuestra relación con el planeta, con los otros, con la política, y parecía muy emocionante en esos primeros meses. Y luego, muy rápidamente, eso pasó a ser, no, hay que volver a la normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad, esta construcción de lo anterior otra vez, y esa energía se disipó, ¿no? Entonces, también pensaba mucho cómo a lo mejor no tenemos tanta suerte de que haya un colapso gigantesco que nos haga despertar y cambiar las cosas, sino que a lo mejor esos cambios funcionan de otra manera. Pero bueno, un poco va sobre todo eso. Buenísimo. Y tú mencionaste el COVID ahora y yo la siguiente pregunta que tenía era sobre eso, porque quizá el COVID es uno de los momentos más distópicos que hemos tenido recientemente. Bueno, ayer ya era distópico, todos los días estamos viviendo algo nuevo en ese sentido, pero el COVID lo vivimos todo y fue ese momento de confinamiento y un momento en que decíamos que no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente. Entonces, ¿cómo fue para ustedes? ¿Qué tal? Yo sé que escribió un libro sobre eso, pero sé que ustedes también reflexionaron y algo surgió, no sé si escribieron o sencillamente, no sé. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo fue el COVID para ustedes? ¿Cómo fue ese periodo? Bueno, en mi caso estuve trabajando, ¿no? En ese momento, en principios del 2020, yo trabajaba en una redacción de periodismo investigativo y estaba yo dedicado a investigar el subregistro de los fallecidos por el virus, ¿no? Entonces, en ese momento, según las cifras de ese año, el Perú, debido al sistema de salud totalmente quebrado, era el país que tenía la mayor tasa de mortalidad por el virus del mundo en ese momento. Y durante mi reportería, que yo estaba trabajando sobre todo entrevistando a trabajadores funerarios en los crematorios, en las agencias funerarias, en los cementerios, tuve la oportunidad de poder ir a trabajar con un grupo de obreros funerarios de origen venezolano. Todo el 2020 y parte del 2021 me puse el traje, la máscara, todo, y me fui a trabajar con ellos, a colectar los cadáveres en mi ciudad. Los metíamos en bolsas, llenábamos las camionetas con 30, 40 cuerpos por día, ¿no? Y los llevábamos al crematorio todos los días. Y en ese proceso de trabajo, digamos, hablé con muchos trabajadores, casi todos eran venezolanos, y eso me hizo pensar en un patrón, ¿no? Que tiene que ver un poco con las grandes pandemias de la historia, ¿no? Que siempre las personas más precarizadas económicamente, los extranjeros, las personas racializadas, etcétera, son las que terminan trabajando colectando los cuerpos. Cuando tú lees la historia de las pandemias, te das cuenta de eso, hay un patrón ahí, ¿no? Y era muy impresionante, ¿no? la fortaleza mental y moral y física de estas personas, porque hoy en día, como ustedes saben, la migración venezolana es el desplazamiento migratorio más fuerte,
más numeroso del continente en este momento. En el Perú hay casi 2 millones ya de venezolanos, ¿no?, que han migrado para buscar, digamos, una vida mejor, ¿no?, debido al país que está en crisis hasta el día de hoy. Y son ellos los que trabajaban de eso, a pesar de que hasta el día de hoy son víctimas, pues, de xenofobia, acusados de ser personas, digamos, que están viniendo a quitarle el trabajo a los locales, ¿no?, de la criminalidad, etcétera. Siempre se le echa la culpa al extranjero, ¿no? Eso sucede en todos lados. Pero me hacía pensar en eso, ¿no?, cómo a lo largo de la historia humana, en momentos de crisis mayor como una pandemia, hay ciertos patrones de conducta social que se van repitiendo, ¿no? Y se van a seguir repitiendo hasta que la humanidad deje de existir probablemente, ¿no? Pero yo estuve trabajando en eso y luego, bueno, me enfermé, me dio COVID después de un año. Cuando no había vacuna, yo pensé que me iba a morir, ¿no? Porque yo vi muchos jóvenes de mi edad que habían muerto, ¿no? Y yo tenía ese material, esas entrevistas, publiqué algunas crónicas, pero dije, bueno, creo que si me voy a ir, voy a escribir esto que he visto, ¿no? Y tomé la decisión de escribir un libro que se llama Algo Nuestro sobre la Tierra, ¿no?, que es un libro que es sobre la pandemia, pero en realidad es un libro sobre cómo han ido cambiando nuestra manera de relacionarnos con la muerte. Es un libro sobre cómo en medio de ese infierno las manifestaciones de humanidad todavía se imponen, ¿no? La solidaridad, el cuidado por el otro, ¿no? Eso es un poco cómo lo viví yo. Sí, yo casualmente lo vi por acá el libro, así que búsquenlo, porque hay muchas copias. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue a ti, Gabriela? Yo la verdad que no hice nada, ni que se asome a lo heroico que acaba de contar Joseph. Acá supimos unos días antes que el 20 de marzo se iba a declarar la cuarentena en Argentina, entonces ya lo agarré, cargué a todos mis animales en el auto, puse los libros, 2 pavadas más, y me fui muy contenta pensando, voy a tener un mes entero para escribir sin tener que hacer ninguna otra cosa. Y bueno, esa alegría empezó a menguar, a mermar, porque era un mes, 2, 3, 4, 5, 10 meses, fueron 12 meses. Yo nunca bebía solas, lo que me salvó la vida, pero en la pandemia sí, fue un desastre para mí esa mala costumbre. Pero sin embargo, también empecé a sentir algo como un pulso de un deseo, que era este deseo que mencionaba hace un rato Andrea, de que todo cambie. O sea, ese deseo es genuino, existe, esa energía está. Y yo enganché con eso. Y estaba escribiendo Las niñas del Naranjel y me preguntaba, como todos, bueno, ¿y esto cómo se arregla? ¿Qué hacemos con esta energía tanática de Occidente, ¿no? ¿Qué hacemos con esto de Occidente que lo único que hace es convertir primero en algún modo de sí mismo a lo otro, o se lo convierte en sí mismo o lo extermina, o las dos cosas, y después veneno y desierto? Occidente es el desierto que avanza, como decía Nietzsche, ay, el desierto que avanza, ay, del que en su alma alberga desiertos. Bueno, en el alma de Occidente en la que fuimos formados todos nosotros, lo que hay es desierto y muerte. Y la pregunta era, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Entonces me puse a leer a autores y textos de pueblos amerindios, que son evidentemente culturas capaces de vivir en la tierra sin destrozarla, son no parasitarias. La nuestra es parasitaria. Y ahí me empezó a aparecer una especie de respuesta que por supuesto no soy capaz yo de llevar a la práctica, pero que sí me parece que en principio deberíamos conectarnos con esas otras culturas que fueron despojadas de la razón, ¿no? Se supone que la racionalidad está en Occidente. ¿Qué racionalidad
propone un crecimiento infinito en un planeta finito. Estos son los inteligentes, los que nos destrozan el mundo. Entonces, bueno, a mí eso me abrió una búsqueda enorme y de paso, en poco tiempo dejé de beber y inicié una vida deportiva, saludable, que recomiendo enfáticamente. Bien, bien. No. ¿Y qué tal tú, Andrea? Bueno, sí, yo pensaba mientras oía a Joseph, no hay manera de hablar después de él de lo que uno hace en la pandemia, pero en esta idea que traía Gabriela a la mesa, ¿no? De esa energía y de qué hicimos, o sea, distinguimos qué hicimos con ella, para mí una de las, supongo que cosas que me sorprendió y que todavía tienen un efecto muy importante para mí que sucedieron en la pandemia, es que de alguna manera todos los espacios se igualaron, ¿no? Todos, da igual si eras un Ministerio de Cultura o eras una pequeña club de lectura, todos estaban en el mismo Zoom y podían llegar a las personas. Y eso de alguna manera hizo algo muy peculiar en un nicho de la literatura que a mí me importa mucho, que es la ciencia ficción latinoamericana. Y bueno, yo cuando comenzó la pandemia acababa de volver a vivir en México después de vivir 5 años fuera, había llegado a finales del 19 y había comenzado en los últimos años a tener como más relación con la ciencia ficción mexicana y por razones un poco raras de que gente tomó un curso y comenzó. Lo cierto es que comenzó a haber una red creciente a lo largo de todo el 2020 de autores de ciencia ficción que estaban en Perú, estaban en Colombia, estábamos en México, en Brasil, en Argentina, e hicimos, ¿no?, pequeños congresos, o sea, como que hubo muchísima intercambio entre muchos autores que de otra manera habríamos necesitado algo como esto para podernos ver y hablar y que en ese momento, como todos estábamos en la misma situación y además todos los espacios parecían tener el mismo valor, pues pudimos conectar y hablar mucho sobre qué posibilidades le veíamos a esta idea, ¿no? A la idea de que existe una ciencia ficción latinoamericana y que esa ciencia ficción está escribiéndose mucho y que hay mucha gente que está imaginando futuros desde estos territorios, ¿no? Y eso para mí fue como de las cosas emocionantes que me pasaron durante la pandemia. Ok, nos queda mucho tiempo. Yo creo que podemos aprovechar este tiempo para hablar sobre qué imaginamos del futuro, ¿no? Que me parece que es un tema que ustedes quieren tocar. Entonces, hay algo que yo leí hace tiempo sobre H.G. Wells, el escritor inglés que escribía de ciencia ficción y todo eso, y era como... Él te hablaba de artefactos, de tecnología de punta, de cosas que iban a transformar el mundo dentro de 100, 150 años. Sin embargo, él ponía a los personajes con sombrero y a las mujeres con vestido victoriano. Entonces tú veías gente en el 2100 andando de esa manera. Entonces, claro, se piensa siempre en, no sé, en ciencia ficción y no es todo, pero siempre que pensamos en el futuro pensamos en la tecnología, pensamos en ese tipo de cambios, pero no pensamos en los cambios culturales, los cambios de las costumbres, los cambios de las relaciones humanas y todo eso. Entonces, no sé si sería bueno como traer ese tema acá a la mesa. O sea, cuando pensamos en el futuro, ¿qué necesitaríamos cambiar? Que no sea, qué sé yo, que los carros vuelen, ¿no? Sino cambios profundos, cambios en la mentalidad o cambios de conciencia, para decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué tal? Sí, ayer escuchando una de las charlas, escuché a Junot hablar acerca del hypertime, ¿no? del hipertiempo, ¿no? de la velocidad, que estamos viviendo un tiempo en que no tenemos, digamos, el reposo para poder interpretar, para poder pensar en las cosas, sino que estamos todo el tiempo a toda velocidad, ¿no? Yo creo que una posibilidad para pensar el futuro es precisamente eso, ir en contra de ese hipertiempo, ¿no? Que por supuesto corresponde a una lógica más productivista, ¿no? Donde todo tiene un fin, tiene un fin para poder producir algo que pueda ser consumido, ¿no? Y yo creo que eso es lo que finalmente, al menos desde mi punto de vista, uno tiene que batallar contra eso, ¿no? Parar
para poder pensar en qué estamos haciendo, no solamente con nuestras vidas, sino con la vida de los demás. El problema siempre que he pensado es que es muy difícil pensar en un futuro posible para nosotros, en general, porque pensamos solamente bajo la lógica individual del capitalismo, ¿no? Donde solamente yo me preocupo por mi progreso, me preocupo por lo que yo necesito, porque mis ideas son más importantes que las de los demás. Y a veces olvidamos que somos un tejido, ¿no? Y yo conecto eso con lo que hablamos al inicio, ¿no? Cuando yo, que es lo que yo hago sobre todo, ¿no? Es ir al campo, ir a la selva, ir a las comunidades, donde este conocimiento que mencionó hace un momento Gaby, ¿no? Es un conocimiento donde el colectivo es más importante que lo individual. Y yo creo que eso es lo que el sistema en el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, nos ha arrebatado, ¿no? Ahora que he estado viendo esta serie del Eternauta, ¿no? Cuando dicen que nadie se salva solo, ¿no? Y esa es una verdad tan grande, pero establecida en palabras tan sencillas. Y eso me parece cuando yo viajo por estos territorios, por estas comunidades, y veo el trabajo comunitario, en la preocupación por el bienestar del otro, y yo digo, eso es tal vez una posible respuesta a poder construir un futuro posible, ¿no? Hay una nación indígena, por ejemplo, varias en realidad, pero una en particular, que es la nación Huitoto. En el mundo amazónico se expresa la sabiduría a través de las metáforas, ¿no? Porque muchas de estas sociedades, o la mayoría de ellas, no tienen grafía, no tienen una escritura, digamos. La escritura está en la tradición oral, de alguna manera, las narraciones, ¿no? Es otro tipo de textualidad. Y ellos utilizan la metáfora del canasto. Ellos dicen que los seres humanos somos como un canasto, donde la intersección de cada una de las hebras somos cada uno de nosotros. Y ellos lo que dicen es que ese canasto está roto. Y la solución no es reparar el canasto, no, sino es hacer uno nuevo, ¿no? Y esa historia, esa metáfora te hace pensar, ¿no? Te deja pensando, ¿no? Yo creo que pensar en el colectivo, en el tejido, y no en la individualidad, es un posible camino para pensar en un futuro para nosotros, ¿no? Nosotras. Yo quería, pensando en lo que dices sobre la ciencia ficción y el futuro, creo que una de las cosas particulares de ese género es que aunque sí pretende de cierta manera escribir sobre el futuro, pues siempre está escribiendo demasiado sobre el presente. Es muy difícil para la ciencia ficción deshacerse del presente, o más bien para sus escritores, y no estar hablando de alguna manera del tiempo que nos toca. Y para mí, mientras escribo ciencia ficción, para mí hay una definición que es muy útil, que tiene poco que ver con la tecnología, que es que la ciencia ficción es el género del cambio. El cambio social, el cambio tecnológico, el cambio político, que de alguna manera pone al ser humano en contacto con lo inefable, con lo desconocido, con un mundo y circunstancias con las que no estaba familiarizado, siempre unido a ese presente del autor. Y eso significa que creo que los autores de ciencia ficción no están aspirando a crear un futuro que exista, ¿no? Sino lo que hacen es plantearse, bueno, si cambiaran ciertas cosas, ¿cómo cambiaría la manera en la que existe el ser humano en el mundo y nuestra subjetividad y la manera en la que nos relacionamos? Si de repente hubiera grandes cambios, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Luis Carlos Barragán, que es un autor colombiano que es fascinante, y por ejemplo tiene un libro en el que una mañana, por razones que nunca se explican, cuando la gente se comienza a tocar, se fusiona. Entonces, bueno, primero la gente se deja de tocar, pero luego también la gente dice, no, vamos a fusionarnos, vamos a crearnos como una especie de ente gigantesco, ¿no? Y cuenta muchas historias que suceden en esa Colombia de un futuro, un mundo paralelo, en el que la gente, bueno, decide si se toca o no y las consecuencias que eso tiene, ¿no? Y para mí eso dice cosas sobre nuestro presente, aunque eso no exista, ¿no? Entonces, en eso para mí siempre es como muy particular hablar del futuro, porque cuando escribo ciencia ficción siento muy poca responsabilidad sobre el futuro, ¿no? Y siento que la literatura tiene que tener la libertad de imaginar cosas que no vayan a suceder
o que sí, o que nadie sabe, o sea, que ese no es el punto, ¿no? Para mí es, por ejemplo, muy importante y me pregunto mucho y persigo mucho la idea de cómo se escribe futuros que no sean distópicos, cómo se escriben futuros que tengan algo de esperanza, cómo se escriben futuros donde haya cosas por las que vale la pena construir y seguir, ¿no? Y me pregunto mucho cómo se hace eso, ¿no? Y sigue siendo una pregunta abierta para mí, ¿no? Pero sí siento que la ficción y que la imaginación debería existir una respuesta ahí, en primer lugar, si no es muy difícil luego construirla. Esa es un poco. Yo participo de la creencia de que la ficción, la literatura o en cualquiera de sus formas, es como algo colectivo que cuando uno se pone a disposición lo atraviesa. Una, quiero decir, alguien que se pone a escribir o a pintar, lo que sea que hagamos. Y eso que te atraviesa es algo colectivo, pero no ya solo de la humanidad. La humanidad es carne de la tierra. Creo que algo de lo vivo total nos atraviesa mientras escribimos y nosotros vamos manoteando lo que podemos agarrar, un poco como decía Malcolm Lowry, que escribir es como rescatar cosas de un incendio. Bueno, yo lo siento más como sacar cosas de una correntada. Pero esa correntada no es de cada persona que escribe, es de todos. Entonces, en esas imágenes de futuro que suceden en la ficción, a mí me parece que son cosas que los escritores agarramos así de una corriente que está pasando y estamos todos imaginando. Y hay imágenes de futuro. Tenemos una industria colosal en contra de esas imágenes, bombardeándonos todo el día con lo más horrible, tratando de que normalicemos lo más horrible. No sé, un genocidio. Nos lo muestran como si fuera un hecho de la naturaleza. Una locura, lo vemos todos los días, horrible, horrible, horrible. Y la crueldad de la desigualdad que aumenta. Entonces yo voy caminando por Buenos Aires y hay una persona tirada en la calle y la bordeo. Pero no es que hay una, hay 10 por cuadra. Entonces, ¿qué puedes hacer? Repartís lo que podés, hacer lo que podés, pero no es una respuesta humana. La respuesta humana sería decirle, vení a casa. Y te van esmerilando tu humanidad. Y entonces, toda esta crueldad, más la parte de las redes sociales, que no bien usadas como hacen las comunidades, contaba Joseph, sino como la usamos casi todos, un vicioso scroll, nos va dejando sin cabeza. Y entonces, una vez más, esto de la imaginación, esto que nos atraviesa, esto que nos pide otro tiempo, tanto para agarrarlo de la correntada y escribirlo, como para sentarse y leerlo en paz, para concentrarse. Creo que ahí se van apareciendo cositas y que es re importante que les demos pelota, no porque ninguna de esas imágenes vaya a construir un futuro, pero van construyendo dirección, ¿no? Siempre la idea utópica de futuro es una dirección, después quién sabe qué va a pasar. Y razones por las que valga la pena vivir y razones por las que se pueda pensar un futuro hermoso, hay un montón. O sea, hay ternura, hay amor, hay belleza, nos emocionamos, nos conmovemos, no solo nosotros, los animales también se emocionan, se conmueven, tienen cultura y podríamos tratar de reconstituir esa red con lo que va quedando, porque ya ni hablar de los escombros del futuro, los escombros que hay hoy. En los escombros que hay hoy hay belleza, hay vida. Yo creo que vale la pena que imaginemos cosas y tratemos de ir para ahí. Si tú hablaste ahorita como de que en el pasado, que nos quedamos con eso, de que en el pasado se pueden encontrar cosas para lanzarla al futuro o cosas que no pueden servir ahora en el presente para transformar ese futuro. Un poco como, pero sería como esa búsqueda de ese espíritu comunitario que tú has visto en la Amazonía, pero también en la literatura, ¿no? En libros, escritos, en personajes del pasado y todo eso. ¿Cómo uno puede, no sé, repensar este futuro? Porque realmente yo he visto como que el libro tiene muchas de estas claves que nos pueden ayudar a entender ese futuro.
Yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a Elon Musk y él dice, no pierdan el tiempo escribiendo porque ya te van a poner un chip en la cabeza dentro de unos años en que tú vas a poder tener toda la información en la cabeza. Entonces, pero creo que eso, un miedo todavía a ese conocimiento porque hay algo como ancestral, algo así que podemos utilizar para lanzarnos a ese futuro y transformarlo. Entonces, ¿ustedes ven eso en su literatura? ¿Sienten que hay ese movimiento hacia adelante? Pero también lo encuentran en el pasado y se sienten como que hay como esos símbolos, esas palabras que se relacionan con ustedes y las lanzan hacia el futuro. No sé, estoy inventando mucho ahora, pero como que... Es muy lindo lo que estás inventando. Sí. No, yo creo que pensando en la literatura y pensando en lo comunitario, ¿qué puede haber más colectivo y comunitario que la literatura, que trabaja con lo más común y social que tenemos, que es el lenguaje, con su belleza y con sus monstruosidades, ¿no? El lenguaje tiene cosas, hablando del pasado y de cosas horribles, tiene, por ejemplo, la etimología que hace Nietzsche de la palabra malo. Creo que está en la genealogía de la moral, pero da lo mismo donde está. Él dice que cuando los indoeuropeos avanzan conquistando y se meten en la península itálica, ahí antes que ellos vivió otra gente, de piel más oscura que ellos. Entonces, ¿cómo les dicen? Melas, de donde viene, por ejemplo, la palabra melanina, que es lo que sucede cuando uno se expone mucho al sol, se activa como yo, que en este momento estoy con la melanina a full, que significa sencillamente negro. Melanina va evolucionando según va evolucionando la lengua de los indoeuropeos en la península itálica y se transforma en el latín malus. Y ahí ya la vemos más conocida, más cotidiana, ¿no? Y del latín malus viene malo, mal. O sea, la lengua viene llena de estos monstruos. Esto es de un racismo espeluznante. ¿Qué es lo malo? Lo negro. O sea, lo que nosotros oprimimos, reventamos, utilizamos de esclavos. Digo nosotros poniéndome en el lugar del indoeuropeo que elige esa palabra, ¿no? Entonces la lengua tiene todas esas cosas monstruosas y también tiene la posibilidad de la metáfora nueva, del juego, de la creación, y es muy, muy, muy colectiva. Y yendo a lo ancestral, Ailton Krenak usa una frase que es el futuro es ancestral. Y también ahí a donde iba Joseph con la lideresa, que dice para hacer un futuro tengo que recuperar lo que perdí, nosotros también tenemos que recuperar lo que perdimos. Nosotros fuimos amputados del tejido de la vida, nos hicieron creer que somos algo distinto de la tierra, que podemos vivir sin estar conectados con lo demás que vive. Es falso. A ver, haceme un mundo donde puedas vivir sin aire, muñeco, donde puedas vivir sin fotosíntesis, o sea, sin plantas, sin los otros animales, sin las abejas. Y esa amputación nos duele. Hay una... ¿Quién? No levanten la mano, pero estoy segura que 2/3 de esta platea, incluyéndome, tiene algún ansiolítico en algún lugar guardado por las dudas, ¿o no? Sí, ¿verdad? Porque estamos viviendo mal, necesitamos ansiolíticos y antidepresivos, porque nos duele y no nos aguantamos más. O sea, no queremos vivir así. Entonces, me parece que, no sé qué te estoy contestando, pero vamos. Bueno, yo quiero rescatar esta idea que decía Gabriela de pensar la literatura como algo sumamente colectivo, a pesar de que siempre se piensa, ¿no?, como algo súper solitario, pero además también pensarla como una tecnología antiquísima, ¿no?, el libro que hemos inventado, que escribir un libro de alguna manera es tratar, para mí escribir un libro y leer un libro siempre es una conversación, y es una conversación desfasada de muchas maneras, y escribir un libro es hablar con el futuro. Tú estás escribiendo un libro hoy, pero en realidad el libro va a salir en muchos años y si tienes suerte, ese libro va a estar ahí tiempo y tú no sabes quiénes son esas personas. Y leer un libro es hablar con el pasado. Son libros que se escribieron fuera del tiempo en el que tú los estás leyendo, desde leer los clásicos o leer a gente que vivió y que ya murió. Entonces, para mí los libros son una tecnología
muy impresionante que nos permite, como de alguna manera, colapsar el tiempo y conectar todos esos tiempos, ¿no? Y poder hablar, o sea, hablar con ese pasado que existió, pero también de alguna manera comenzar a hablarle a las personas que todavía no están ahí o que todavía no han tomado esos libros, ¿no? Uno escribe, uno se siente a escribir con el deseo de que eso algún día, 5, 6, 10 años después, sea un libro que le diga algo a alguien, en un momento que va a ser completamente distinto al momento en el que uno lo escribió. Y una de las cosas, creo, muy mágicas de los libros es que sí, agarran de repente, aunque fueron escritos fuera de ese contexto, agarran significado y dicen cosas, ¿no? Y para mí, algo de la literatura está en ese colapso del tiempo. Quisiera agregar algo. Me encanta esa idea de colapsar el tiempo de la literatura. Tenés razón, está buenísima. Pero además colapsa esa idea que nos vendieron del tiempo como algo lineal, que va de algún atrás para adelante, que es una idea que sirve para oprimir a los otros. O sea, ellos, los avanzados, vienen acá y nos hacen cualquier cosa porque somos atrasados y nos van a llevar más adelante. Y me encanta que de alguna manera también la literatura colabore en colapsar esa idea, no voy a decir de mierda porque no quiero decir malas palabras, horrible y mentirosa. Ay, si puedo contar una anécdota muy rápido. En una mesa hace algunos días en las que mis padres estaban sentados en la audiencia, era sobre el tiempo y el espacio y cosas muy complejas, y entonces se comenzó a hablar del tiempo lineal, el tiempo circular, no sé qué, y mi madre levanta la mano, mi madre es matemática, levanta la mano y dice muy seria, bueno, es que el tiempo es un plano y en realidad se mueve helicoidalmente. Y eso fue todo lo que dijo, y ya no dio ninguna explicación. Dijo, buenísimo. Es un helicoide, porque ni siquiera dijo espiral, es un helicoide, y bueno, lo que pasa es que siempre estamos regresando, ¿no? Pero no al mismo punto, al siguiente. Y pues sí, a lo mejor hay que colapsarlo y ver cómo está todo muy conectado. Sí, o sea, ya no me acuerdo qué preguntaste, pero algo voy a decir. Sí, no, que pensaba un poco en lo del tiempo, ¿no? Y el conocimiento que históricamente ha sido considerado inferior, ¿no? El conocimiento de la relación que tenemos con lo que llamamos naturaleza, ¿no? Como en otras partes del mundo, ni siquiera estoy hablando de la Amazonía solamente, en otras culturas diferentes a la occidental, el tiempo es percibido de otra manera, la relación con lo no humano es percibido de otra manera. Y eso es lo que yo al menos desde la crónica, desde la no ficción, intento manifestar en mis libros, ¿no? Como ustedes bien saben, claro, o sea, siendo como es la escritura un ejercicio solitario muchas veces, para mí al menos es muy gratificante saber, por ejemplo, ¿no? O sea, que algo que yo escribo, un libro o un texto, de pronto en los colegios en mi país, los estudiantes de secundaria puedan leer esos textos y me inviten al colegio a hablar con ellos, por ejemplo, ¿no? Eso me hace ser una persona un poco más optimista, por ejemplo, ¿no? Y piensen un poco en qué está ocurriendo, por ejemplo, en la selva, qué está ocurriendo en los Andes, porque los medios de comunicación te dan información, te bombardean, pero de nuevo, debido a este hipertiempo, no te da tiempo para interpretar. Yo creo que el espacio del libro es un espacio para poder ir en contra de esa velocidad que te abruma y que no te deja pensar con claridad, ¿no? Para mí el libro es como una ventana hacia la mente de otra persona, ¿no? Y yo creo que en la medida que sepamos usar ese artefacto, esa herramienta, es posible, tal vez, y solo tal vez, construir algo distinto, ¿no? Sí, eso es lo que dije. Bueno, gracias. Tenemos 2 minutos. Y no sé si quieren recomendar algún libro o una canción, lo que sea. Vamos a aprovecharlo. Sí. Bueno, yo recomiendo los libros de ellos. De Gabriela, de Andrea y de Joseph, lo tienen ahí. Pueden pedirle los autógrafos también, aprovechenlo. Y bueno, muchas gracias por tener. Bueno, ¿no quieren decir algo? Una recomendación, un saludo, lo que sea. Bueno, de Muchas verdad. gracias. Muchas gracias.